Que la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy quiero platicarles acerca de los sacramentos. Hoy tuve una plática muy interesante con una persona muy allegada a mí, una amiga muy querida, pero que me preguntaba, a ver, hermana Rita, eso de los sacramentos, ¿es invento de los curitas o qué pasó? Y yo, no, espérate, hermana, ¿cómo que invento? Los sacramentos son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y ella me dice, ¿cómo es eso? Claro, están basados en la palabra de Dios. Él los instituyó. ¿Cuáles sacramentos? Los que tenemos en la Santa Iglesia Católica. Y ella me decía, pero a lo mejor podemos tener esos sacramentos, no sé, con los hermanos cristianos. Y le decía, espérate, nosotros somos cristianos. Aquí hay una gran confusión. Y entonces empecé a explicarle, como quiero explicarles hoy a ustedes paso a paso. Primero, los sacramentos instituidos por Jesucristo los ha depositado sobre los apóstoles, sobre la iglesia que él fundó personalmente y que está sobre los apóstoles. Hasta el día de hoy, pues los sucesores de Pedro, de Juan, de Andrés, de todos ellos. ¿Y quiénes son los sucesores de los apóstoles? Pues el Papa Francisco y los obispos que estén en comunión con él. Hay una sola iglesia, por eso la Iglesia Católica es una. Solamente fundó el Señor Jesucristo una. ¿Y por qué es santa? Porque el que la fundó es santo, mis hermanos. ¿Y por qué es apostólica? Porque está sobre los apóstoles. Pero también hay que saber algo muy importante. Los sacramentos no los pueden otorgar ellos, en los que depositó el Señor Jesús la doctrina no adulterada y la fe. O sea, los obispos, los cardenales, los sacerdotes. Ellos son los que, por autoridad y poder del Señor Jesús, nos pueden otorgar los sacramentos. Y que además déjenme decirles algo muy importante, tenemos que tener una vida sacramental. ¿Cuáles son los sacramentos? Son 7. Bautismo, comunión, confirmación, Eucaristía, unción de los enfermos, el sacramento del orden sacerdotal y el matrimonio. Pero también hay algo más. Los sacramentos los instituyó Jesús y los sacramentales los instituyó la Iglesia, que es madre y maestra. Así es que los sacramentos y los sacramentales no es lo mismo. Sin embargo, los sacramentales nos ayudan para estar abiertos y dispuestos a la recepción de los sacramentos. ¿Por qué los instituyó Jesús? Para la salvación humana. Siempre hay que preguntarnos por qué y para qué. Utilizar la razón y la fe. No solamente la razón en este estudio científico y a todo encontrarle una respuesta. O solamente con la fe y hacerlo sin saber. Dar respuesta de nuestra fe. Cuando nos preguntaran que por qué nos bautizamos, pues diríamos, pues no sé, mis papás me llevaron muy chiquitita a bautizarme. Y es algo que no hemos entendido. Los sacramentos instituidos por Jesús, por el mismo Dios entre nosotros, no necesita de tu fe para ser efectivos. Y entonces me dirán, a ver, ¿cómo está eso? ¿Sí? Los sacramentos, lo creas o no, los sacramentos ahí están y son efectivos con su gracia y con todo lo que nos da tener un sacramento. ¿Y qué nos da el sacramento? Nos da fortaleza, nos anima, nos sana, nos libera, nos perdona. En una palabra, nos da vida. Los sacramentales tienen de parte de la Iglesia la función que nos ayudan a nosotros, laicos, a poderlos utilizar, pero en la medida que tengamos fe. Si no lo hacemos con fe, se pierde su efecto y su gracia. Sin embargo, los sacramentos, lo creas o no, ahí está. Si nosotros vamos a visitar al Señor Jesús en el sagrario, que es la recámara de mi Señor Jesús, aunque no lo veas, ahí está Jesús, vivo y presente. La Eucaristía es la presencia real
y viva de nuestro Señor Jesús, que no excluye todas aquellas otras presencias en las cuales se hace presente el Señor Dios cuando oramos, cuando rezamos, cuando nos encomendamos a Él. Ahí está Jesús, claro que sí, pero presencia viva y real, Jesús Eucaristía, aunque no lo creas. Los sacramentos tienen su efecto aún sin la fe. Esto se llama opera operatur, que aún sin fe están todos los sacramentos, con su gracia y con su poder y con toda la autoridad que instituyó Jesús. Los sacramentales son en opera operatir, en cuales, que con la medida de la fe que tengamos, se lleva a cabo su gracia. ¿Cuáles son los sacramentales? Muchos se utilizan dentro de los propios sacramentos. Vamos a hablar de aquellos que son de forma natural. El agua que es la esencia para el bautismo, que tiene que ser agua que corra, agua viva. Por ahí en alguna ocasión veo que querían que a uno de los niños que se iba a ser bautizado, que lo bautizaran con agua de rosas. Hágame favor, no puede ser. No se llevaría a cabo así, tiene que ser agua viva. O que quisieran que se bautizara con colonia, con perfume. No puede ser. Tiene que ser agua viva. La sal que todo lo fertiliza. El aceite, el óleo de los enfermos, que se utiliza en el bautismo, en la confirmación y en el sacramento del orden. El incienso, que se utiliza durante la liturgia, en la Eucaristía. Significa nuestras oraciones, significa nuestras obras que suben como el suave aroma hasta Dios. Qué hermoso es todo esto. Pero también hay otros sacramentales. La medalla, la cruz, el Santo Rosario. Pero ojo, no como amuletos. No es que porque yo traiga colgado un Santo Rosario ya me va a proteger de todo mal. O que lo traiga colgado ahí en el auto. El Santo Rosario lo tengo que rezar, lo tengo que meditar, lo tengo que vivir. Y si no se medita, mis hermanos, créanme, así lo decía nuestro muy querido San Juan Pablo II. Un rosario sin meditación es un cuerpo sin alma. También hay otros sacramentales, los orales, como las oraciones, las novenas a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la novena a San José que se está llevando a cabo hoy en día. Todo esto también son sacramentales y disponen el alma y el corazón para tener una mejor recepción de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia entre sacramento y sacramentales es que, por un lado, aún sin fe, ahí están. Si alguien dice, por decir algo como ejemplo, mis hermanos, no, es que ahí en la Santa Misa que voy, ahí cómo va a ser que va a estar en esa oblea, en esa pedacito de pan, va a estar Jesús, lo está. Lo creas o no, lo está. Bueno, es más, aun cuando alguno de los curas dudara, no creyera de la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía, eso no quita que mi Señor Jesús ahí esté. Sin embargo, los sacramentales deben de ser con mucha fe, con devoción, con respeto y en su medido uso. No abuso de ellos, mis hermanos. Muchos quisieran que con la sal, como fertiliza, limpia, pues quisieran con ello invadir en todo. Con un granito de sal y tu gran fe apagarías el fuego en el infierno, dice uno de mis grandes santazos. Así es que no es tanto eso. O el agua a veces, el agua bendita, le damos mal uso. Recordemos cuando nuestro Señor Jesús le lava los pies a Pedro y le dice, no, Señor, yo soy indigno, no hagas esto. Y él le dice, Pedro, es necesario que lo haga, porque de esta manera quedarás limpio.
¿Y qué le dice Pedro? Si es así, Señor, entonces lávame completo. Sin embargo, no es eso, porque entonces el Señor Dios lo hubiera hecho así, ¿verdad? Dice, bueno, entonces vaya todo. No. Todo depende de nuestra fe que le pongamos al usar nuestros sacramentales. Y yo quiero detenerme un poquito en uno de estos grandes sacramentos, todos ellos importantes y todos ellos necesarios para nuestra vida. Ya lo dije, nos fortalece, nos anima, nos sana, nos libera. Nos hace hijos de Dios, nos rescata y rescata de nosotros esa inocencia que nos fue arrebatada por el demonio y por el pecado. Qué tan importante es tener una vida sacramental. Y me detengo, como ya les dije, en este tan importante. No por algo el Concilio Vaticano II lo menciona. Es el culmen de toda vida cristiana. La Santa Misa, la Eucaristía, la Asamblea, la unión. Es ahí donde nosotros podemos tener a mi Señor Jesús. No solo frente a nosotros, a nuestra derecha, a nuestra izquierda, sino en nosotros, a través de la comunión, comunión, ser uno con el que es uno. Por algo el Señor Jesús hace esta oración tan hermosa a Dios Padre. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Créanme, hermanos, esas palabras yo las tengo grabadas en mi corazón. No grabadas, tatuadas en mi corazón. Por eso es mi gran afán, mi gran deseo de predicar, de evangelizar, de misionar, de ir a las personas a las cuales no pudiera. Quisiera tener alas y por este medio yo puedo llegar hasta donde tú estás. Quizás aislado como muchos, quizás solo como muchos, quizás enfermo como muchos. Pero que esto nos puede ayudar a estar unidos en oración, unidos en esta fe de Dios. Y hablando de la Santa Eucaristía, hay muchas citas bíblicas que nos dan esto que es fundamento, porque la Iglesia tiene 3 pilares que la sostienen. La Sagrada Biblia, que es la palabra viva, también el magisterio de la Iglesia y la tradición. Así es que, dando solamente algunas citas, hay muchísimas citas en donde se habla de la Eucaristía, pero me gusta mucho la carta que le da San Pablo a los Corintios. En el capítulo 11, versículo 23 y siguientes, podemos leer todo eso, lo que nos dice acerca de la Eucaristía. ¿Qué dice la palabra de Dios en esa cita? La noche en que iba a ser entregado Jesús, instituyó el misterio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Ahí nomás, fíjense, en el cual dice, este es mi cuerpo. No dice como si fuera, hagan de cuenta, parecería. No, lo dice clarito, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y que cuando se lleva a cabo la consagración en el altar, es casi como si el mismo sacerdote obligara al Señor Dios a bajar. ¿Qué se lleva a cabo? Se une el cielo y la tierra en ese momento. Y que tiene que ser así como lo dijo mi Señor Jesús, en donde ese pedazo de harina que se convierte en una oblea, que es la sagrada hostia, tiene que ser con harina sin sal. No puede ser de otra manera. O el pan ácimo sin levadura, solo así. El vino tiene que ser de uva. No, que digan, pues mire, padrecito, aquí traemos de manzana. No, mis hermanos, tiene que ser de uva, en el cual tiene sus grados y sus tiempos. Podría ser que pasara como en alguna ocasión, uno de los sacerdotes llega a un pueblo y pues los agarró de improviso, muy sorpresivo a la comunidad, y le dicen, padre, ¿qué cree? ¿No tenemos vino? Y él le dice, entonces no habrá celebración. No, padre, ¿cómo cree? Pero mire, ahí tiene usted las hostias para que las pueda consagrar. No, tiene que ser con las 2 especies. Y así, tal cual como lo es. Si en algún momento, por algún error, se llega a poner algo que no es como lo ha solicitado mi Señor Dios, ahí no hay celebración. Y
Déjenme decirles también otra cita maravillosa. Hechos 2:42. Ahí que nos dice la palabra de Dios. Dice que se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Fíjense bien, la enseñanza de los apóstoles, ahí la tradición, ahí todo el magisterio, porque nosotros hoy contamos con ello, con los sucesores directos de ellos, de los apóstoles. ¡Qué maravilla! Deberíamos de sentirnos tan agraciados y tan orgullosos de pertenecer a la iglesia fundada por el mismísimo Señor Jesús, porque nuestro fundador es Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué don tan maravilloso! Que este don nos lo ha entregado el mismísimo Dios. Y que desde ese entonces hasta hoy, tantísimos hombres y mujeres han dado hasta su vida para defender el Evangelio, para defender esa doctrina que vino a enseñarnos, a darnos el mismísimo Dios. Y se reunían para la participación del pan, para las oraciones. Por lo tanto, tanto las oraciones, la fracción del pan y la enseñanza de los apóstoles se lleva hasta el día de hoy, como lo dejaron, como lo hace esta primera comunidad. Se hace el memorial porque nuestro Señor Jesucristo nos dice, hagan esto en memoria mía. Así es que en este memorial, ¿qué es lo que hacemos? Se actualiza nuevamente aquello que el Señor Jesús hizo el Jueves Santo, instituyendo la Eucaristía. El Viernes Santo, su pasión y su muerte. El sábado, sábado de Pascua, el Paso. Y el domingo de la resurrección, el domingo del Señor. Todo esto se lleva a cabo durante una Santa Misa. Y que además, déjenme decirles, todo esto Jesús lo hizo por amor. Que nos lo dice en Juan 13:1. Entregó voluntariamente su vida por nosotros, por amor. Y que de esta manera también nosotros tenemos que hacer todo que sea para la gloria de Dios, por amor a Jesús y por amor a su iglesia. Me encanta muchísimo las citas bíblicas eucarísticas que nos da, pero quiero mencionarles solamente una más. En Juan 24. Me encanta este momento en que los discípulos van hacia otra aldea por el miedo de ser perseguidos, de ser atrapados. ¿Y qué pasa? Jesús sale a su encuentro, se les empareja y va platicando con ellos. Y llegan a casa, después de las oraciones y después de que Él bendice el pan y lo da, en ese momento se les abren los ojos y reconocen al mismísimo Jesús en la fracción del pan, en las oraciones. Y regresan alegres al seno de la comunidad a dar testimonio. Y claro, ellos decían, por algo sentíamos arder nuestro corazón cuando nos platicaba. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí sí. Mi corazón quiere salirse casi del pecho. Yo gozo cuando estoy ante mi Señor Jesús, ante su presencia real, ante mis hermanos, porque en ellos está y habita mi Señor Dios. Por eso es que en la Santa Eucaristía nos encontramos en comunión. Dice que regresaron a la comunidad. Hacemos comunidad, hacemos comunión con ellos y con nuestro Señor Jesús. Por eso, mis hermanos, hay que pedirle al Señor Dios que los templos se abran, que podamos tener esta maravilla que nos alimenta, que nos da vida. Créanme, da vida. En algunos momentos cuando voy a misión, cuando estoy compartiendo el retiro, son horas exhaustas de estar predicando, evangelizando, caminando. Y llega un momento en que uno dice, estoy agotada, estoy cansada, porque tenemos nuestro límite, somos limitados. ¿Y qué pasa? Llega la Santa Misa y miren, a mí se me olvida todo, a mí me renueva, me da oxígeno, me da respiro, me da ánimo, me da aliento. Por eso tan importante la Sagrada Eucaristía. Pidamos al Señor Dios que se puedan abrir totalmente los templos, que podamos recibir a mi Señor Jesús en nosotros y que me lleguen a preguntar esto tan polémico que se ha hecho. Hermana, y entonces, ¿cómo debemos recibir
la Eucaristía. Fácil, mis hermanos. No nos metamos en tanta polémica. Lo único que yo les digo es, ¿cómo lo puedes recibir? En gracia, mi hermano. Eso es lo más importante que te tiene que llevar. Claro, debe de haber obediencia, porque la Conferencia Episcopal ha mandado una carta en la cual se ha pedido que por cuestión de la situación que estamos viviendo se tenga y que se deba recibir la Eucaristía en la mano. Yo no digo otra cosa más que hay que obedecer, porque el que obedece no se equivoca. Sin embargo, hay muchísimas formas que lo podemos hacer aún por este orden. Claro, la carta no dice que se obliga a que se tenga que recibir en la mano. Ojo con esto. Sin embargo, en obediencia tiene que ser con demasiado respeto. Si lo vas a recibir, mi hermano, de esta manera en la mano, pues chécate tus dedos, chécate tus manos, que no caiga ninguna partícula, porque aún en la mínima partícula, ahí está mi Señor Jesús. Cuidado con los accidentes eucarísticos. Y dicho esto, también mi Señor Dios, si alguien dudara, ¿qué va a pasar? No pasa nada, sí pasa y mucho. Porque quien piensa que no pasa nada es porque no cree que Jesús está ahí. Ahí están los milagros eucarísticos. Ahí están aquellos que dicen que por la ciencia y que todo se tiene que comprobar. Bien, se han hecho estudios, hermanos. La sábana santa de Turín, su imagen está grabada a pura sangre de mi Señor. Y se han cotejado muestras de esa sangre con muestras de la sangre de los milagros eucarísticos. Y es la misma y pertenece a la misma persona y pertenece al músculo del cardio, AB positivo. Pero más allá de la ciencia, más allá de lo de la razón, está la fe. Jesús está vivo y está ahí. Y te espera con los brazos abiertos en el altar, en la Santa Eucaristía. La cita es con el amado. Pues bien, mis hermanos, yo espero que con esto sepamos muy bien cuál es la verdadera iglesia. Déjame decirte, los sacramentos están ahí depositados en la Iglesia Católica. Así que mis queridos hermanos católicos, yo quiero compartir hoy con ustedes pues esta oración de protección para que la hagamos ahí donde tú estás. Que hasta ahí llegue el Espíritu Santo, que hasta ahí llegue el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Respira y exhala. Piensa en Jesús. Piensa en mi Señor Jesús. Mira, tan hermoso. ¿Quién no va a enamorarse de mi Señor Jesús? Así es que respiramos profundo una vez más y decimos Jesús. Ay, Jesús. Una oración tan pequeñita, pero tan hermosa y tan efectiva. Pues bien, ahí mi hermano, mi hermana, vas a decir después de mí esta oración con todo el corazón, pero sobre todo con muchísima fe, puesta en el poder que viene de lo alto. Yo, di tu nombre completo. Con la sangre preciosa de Jesús, protejo y sello todo mi ser interior y exterior. Me sumerjo con todo mi hacer y poseer en las santas y divinas llagas de Jesús, mismas que honro a través del corazón inmaculado de María. Amén, amén, amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Paz y bien. Tu hermana en Cristo Jesús, Rita.